Bueno, agradecida por esta invitación para contarles cómo llegué a la selva, voy a compartirles una parte de mi historia personal. Es la primera vez que lo hago en público. En el solo proceso de preparar esta charla, me ayudó muchísimo a sanar un gran lastre que he cargado por años. Para quienes no me conocieron, porque solo estuve con algunas de ustedes hasta la mitad del segundo de primaria, esta soy yo. Carolina Villegas, Londoño, nací en Medellín, la menor de 5 hermanos de una familia privilegiada de la ciudad. Privilegiada por poder pasar las vacaciones en una finca, montando a caballo, ayudando con el ganado, jugando con mis hermanos. Mis papás nos enseñaron a compartir con los que menos tenían. Las navidades en la finca eran celebradas con las familias de los trabajadores. Mi mamá construyó una iglesia a punta de rifas y empanadas. Y yo siempre estaba pegada a ella como una garrapata, así era como me llamaba. Mi primera comunión fue con algunas de ustedes, celebramos en un orfanato con ellos para que ese día se sintieran en familia. En mi casa había una especie de museo que mi papá armó con objetos de la Segunda Guerra Mundial. Una biblioteca con más de 5.000 libros. Nada de eso me interesaba. Eso sí, me interesaban las piezas de las huacas indígenas. Estas me maravillaban. Imaginaba sus usos, me fascinaban sus formas geométricas y sus diseños. Sin saberlo, desde ahí empezó a crecer mi admiración por las culturas indígenas. El lunes 28 de mayo de 1979 yo tenía 11 años. Ese día teníamos gimnasia. Yo estudiaba en la enseñanza. Así que salí de la casa con bombachos, camiseta y tenis. Una ropa que me resultó servirme mucho, mejor que cualquier uniforme para los meses que venían. Esa mañana, como lo hacía desde hacía 2 semanas, un tipo sospechoso pasaba trotando. Me agarró y me metió en un taxi en el piso del puesto de atrás. Conociendo mi barrio, sabía por dónde iba, hasta que llegamos a la rotonda del Éxito del Poblado, y luego de dar varias vueltas, mi GPS interno dejó de funcionar. Ese día aprendí una palabra nueva: secuestro. La aprendí ya estando adentro, porque antes no sabía qué significaba. Pasé los primeros días en la ciudad. Luego me sacaron en carro hacia una zona cafetera. Viví en una choza de guadua, cama de guadua, piso de tierra y ducha de chorro en quebrada. El caute era quien me cuidaba, un hombre que me contaba historias de la guerrilla a la cual él pertenecía. Mis días eran caminar entre cafetales para ir a almorzar a la casa de una familia campesina cercana. Tenía muchos hijos y tenían todo tipo de animales. Pedí si podía tener un animal para mi compañía. Me regalaron a Lucas, un pato. Él me seguía a todas partes, tenía con quien hablar en silencio. Parte del día ahora era buscarle grillos para alimentarlo y verlo nadar en la quebrada. Desde mi choza veía pasar el tren, el mismo que usaron después para hacer el pago de mi rescate. Para poder sobrevivir, mi mente empezó a adaptarse. Acepté la realidad que tenía como mínimo en medio de la naturaleza. Entendí que si peleaba contra todo internamente me iba a romper. Así que no peleé, me adapté y la naturaleza me acompañó. 2 meses y medio después de estar esperando ese bus para el colegio, me liberaron. Me vistieron de niño para que no me reconocieran y me dejaron en el atrio de la iglesia de San Joaquín. Primero entré a darle gracias al Señor y luego fui a la casa cural para llamar a que me recogieran. Ese mismo día, ese día que llegué a mi casa, me entregaron a Timoteo, un perro que me tenían de regalo. Me fui para mi cuarto con él y me encerré. Fue mi nuevo confidente, ya que Lucas se había quedado en el campo. A partir de ese 7 de agosto de 1979, no hablé por mucho tiempo. Después del secuestro, volví a la finca de otra manera. Allí me esperaba mi yegua Furia, otra de mis confidentes. Nos íbamos a andar por los potreros. Le cogía guayabas para que ella comiera y luego buscaba los parches de la naturaleza que quedaban entre la finca para ver y escuchar los monos, ver las aves,
bichos. Algo en ese silencio verde me llenaba de una manera que nada más me llenaba. Ese diciembre, mi mamá me llevó a Europa. Creo que esperaba que el viaje me ayudara a volver a ser quien era antes del secuestro. Allí descubrí los museos, esos lugares llenos de historia, de colores, de formas, que al igual que la selva me llenaban y me recargaban. Todavía lo siguen haciendo. Regresé a la enseñanza, pero no fui capaz de estar allí por mucho tiempo y me cambié a la Providencia. Supuestamente nadie me conocía, dijo mi psicóloga, y que el cambio me iba a ayudar. Fueron varios años de silencio y de adaptación y de mucha terapia. Estudié administración de empresas agropecuarias porque quería estar cerca del campo. Trabajé en educación ambiental en el zoológico de Medellín, enseñándoles a los estudiantes de la ciudad sobre los animales de nuestros ecosistemas, que no los compraran, que no tuvieran fauna silvestre, porque su trabajo era mantener el equilibrio natural del entorno al que pertenecían. Y en esas visitas me enamoré del tapir, el animal más cercano al caballo que tenemos en Colombia. Lo llaman el jardinero de la selva porque él come frutos y distribuye las semillas por donde camina. Es un restaurador silencioso. Participé en un congreso sobre esta especie en los años 90, donde aprendí bastante sobre esta especie y la importancia del cuidado de los ecosistemas. Ahora apoyo a la Fundación Andígena de Venezuela, que trabaja en su protección mediante la educación. El amor por la selva era cada vez mayor. Conocí el Amazonas en el 91 con Toña Izaza, y eso fue amor a primera vista. José, un guía indígena, nos la presentó. Todos los años que voy lo visito. Esto fue el año pasado, ya tiene 80 y punta de años y todavía me lleva a la selva. Me enamoré de la inmensidad del río, de sus majestuosos árboles, de su gente. En sus comunidades no habían vivido violencia como la que se vivió en el interior del país, y eso se sentía. Era un lugar diferente al resto de Colombia que había conocido. Me fui a estudiar fotografía profesional a Estados Unidos. Mi carrera de agropecuaria no la pude ejercer en los violentos años 90. Mientras estudiaba, trabajé como voluntaria en Cultural Survival, una revista dedicada a la protección de comunidades indígenas alrededor del mundo. Conseguí amigos indígenas de países diversos. José ceramista peruano, Nicolás músico ecuatoriano, los retraté y les ayudé con sus proyectos. La admiración por las culturas que había empezado con las piezas del museo de mi papá seguía viva, haciéndose cada vez más grande. De regreso a Medellín, trabajé en fotografía para marcas de alimentos, empresas de arquitectura, revistas, libros. El trabajo que más me emocionó fue el de hacer la guía de fauna silvestre para la área metropolitana de Medellín, donde pude fotografiar de cerca más de un centenar de animales colombianos. La visita del 91 al Amazonas fue la primera de muchas. Volví con distintas excusas. Hice un libro para el Instituto Sinche de Leticia con Dairon Cárdenas, el mejor etnobotánico de Colombia, sobre los árboles y arbustos de la ciudad. También llevé a un científico a investigar el nacimiento del bejuco de agua. Subimos hasta la cima del dosel, esa capa alta de la selva donde vive una gran biodiversidad que casi nada se ve desde abajo. Trabajé para el Ministerio del Interior para cubrir un evento en el Putumayo sobre una reunión de sabedores de la Amazonía colombiana. Serví de guía para varios amigos y los llevé a conocer el Amazonas no turístico. Cada viaje era una excusa más para volver. En el 2009 conocí a Marcela Vázquez y fundamos Vázquez Villegas Fotografía, ella arquitecta fotógrafa. Nos complementábamos bien y nos gustaban las mismas cosas, viajar y registrar lugares de naturaleza poco conocidos. Con ella recibimos el siguiente encargo de una editorial española, fotografiar a Colombia para sus guías turísticas. Entregamos más de 4.000 fotografías que tomamos durante 4 meses viajando en carro. Anduvimos unos 9.000 kilómetros y visitamos unos 200 municipios. Y aquí llegó la reina. La piragua, la piragua, la piragua.
cuando el vendaval se estremecía e impasible desafiaba la tormenta y un ejército de estrellas la seguía, tachonándola de luz y de leyenda. Era la piragua de Guillermo Cubillo. Era la piragua, era la piragua. Era la piragua de Guillermo Cubillo. Era la piragua, era la piragua. Durante ese viaje me di cuenta de que podía dejar el Prozac, que llevaba años tomando. Y luego de averiguar con un profesional cómo hacerlo, lo hice. Al llegar a Medellín, paré las terapias. Después de años cargando ese peso desde el secuestro, algo en ese recorrido por Colombia me fue soltando. En el 2012 estaba cansada de trabajar, de pagar cuentas, de una rutina que no me llenaba. Tomé una decisión, paré todo con la intención de irme a vivir a la selva del Amazonas que conocía. Le pedí permiso al curaca de la comunidad indígena del 7 de agosto para quedarme un mes y medio. Antes de viajar pregunté cuántos niños habían en la escuela. Con ese dato en mano, escribí una nota que dejé en las porterías de amigos y familiares. Iba a la selva del Amazonas y quería llevar 105 kits escolares. Y me sobró para comprar botas y ropas y alimentos educativos para la escuela. Llegué a vivir a la orilla del río Tacuare, afluente del Amazonas, en su lado oeste, a unas 3 horas en lancha desde Leticia. Viví en la casa de la familia Vázquez. Aprendí de todos en la comunidad, cómo se vive en la selva y cómo se vive de ella. Aprendí sobre su cultura ancestral, cómo trabajar la chagra, cómo cocinar sus frutos. Aprendí sobre las plantas medicinales, cómo pescar, caminar en la selva, a cocinar. Bueno, yo no cocinaba, me cocinaban y comía delicioso. Todo era fresco y acabadito de coger. Estaba feliz. Las entregas se hicieron el 24 de diciembre del 2012. Un muñeco de madera que Al terminar el día me preguntaron, ¿y va a volver el año que viene? Y volví. Y seguí yendo cada año a entregar los kits, a visitar a los estudiantes, a los profesores y a mi selva querida. Al principio llevaba los kits en un bote de la comunidad, pero como cada año crecían las donaciones, también crecían las comunidades, siempre repitiendo y agregando otras comunidades nuevas. Hoy el transporte se arma entre varios. Empresas del Amazonas nos donan parte del transporte. La Armada, la Fuerza Aérea también nos apoya. Y otra parte se paga con los aportes de los donantes para las avionetas que van a lugares muy lejanos del Baupés y carga fluvial. Y también a pie. Florentino recogió una carga de Mitú que llegó por avión y la llevó 2 días caminando a la comunidad de Pacú. En la Amazonía el transporte es escaso y costoso. No hay carreteras, afortunadamente, porque eso es parte de lo que ha mantenido la selva protegida. Pero eso también significa que todo es más caro y se demora mucho más en llegar. La Amazonía es el 42% del territorio nacional. Es uno de los lugares más biodiversos del planeta. Es la clave del ciclo hidrológico de Colombia y Sudamérica, con sus ríos voladores que ayudan a regular el clima y sus árboles que captan y almacenan el CO2. Durante la pandemia no paramos de acompañarlos con mercados, semillas y herramientas, camas hospitalarias,
medicinas, tapabocas, filtros de agua, y aunque no fuimos personalmente a la entrega, les enviamos sus kits escolares. Nuestra misión es educar y empoderar a los futuros guardianes de la selva amazónica. Ellos cuidan la selva porque es su casa, su vida, su identidad. Llevan siglos demostrando que saben hacerlo. Si los apoyamos, ellos la protegen y esa selva nos protege a todos. Este es el mapa de este año. Entregamos más que todo en el Amazonas, en el Baupés. Fueron 168 comunidades, 11.000 estudiantes que recibieron sus kits escolares. Fueron unos 47 ríos. Parte del transporte, pues como para geografía. Una parte sale de Bogotá directamente a avión hasta Mitú, que es la primera parte, y de allá salen en avioneticas a las distintas comunidades o a pie como lo hizo Florentino o en distintas canoas. Otra parte se va por carretera hasta Puerto Asís y por Puerto Asís se va por todo el río Putumayo, esos llegan hasta Brasil y se tienen que volver para llegar a Leticia. Allá en Leticia entregamos todos los del río Amazonas, que son 4.000 estudiantes, y bueno, y sobre el río Putumayo vienen entregando pues algunos. Y luego para poder subir a la Pedrera por el río Apaporis, por el río Caquetá, se tienen que volver a devolver por Leticia hasta Brasil y subirse por el río Negro, por el río Caquetá para entregar a los de la Pedrera y a todos esos de allá. Y todas esas cosas existen pues para nosotros acá como ticunas que somos acá, que creemos lo que nos contaban nuestros ancestros. Y eso nosotros vamos enseñando a nuestros nietos, a los niños que les gustan escuchar las historias. La Amazonía es un lugar mágico. Me enamoré al instante de su naturaleza y de las comunidades indígenas que habitan en este laberinto de ríos. Acá se siente una enorme distancia con la civilización moderna, pareciera un lugar intocable. Pero estas tierras, estas aguas, sus comunidades y su forma de vida están en riesgo. Perder la Amazonía afectaría al mundo entero. Las comunidades indígenas que la habitan son quienes pueden proteger mejor estas tierras. Pero con las condiciones actuales necesitan de herramientas para preservarlas. Yo les digo los guardianes de la selva porque realmente son los que cuidan, porque tienen un conocimiento ancestral donde ellos realmente cogen lo que necesitan. Ellos no acumulan como nosotros en la ciudad, es la gran diferencia. Ellos no se van y se cogen todos los peces y los acumulan, no, ellos cogen lo que realmente necesitan. Entonces por eso me gusta, y lo que más me gusta es que ellos viven en sociedad, en comunidad. Fue así como en el 2012 comenzamos a apoyar a estudiantes indígenas de la Amazonía con la entrega de paquetes escolares y otras acciones educativas. A Caroyaco, porque no es Carolina. Caroyaco son miles de personas. ¿Usted se imagina que yo fuera capaz de hacer esto solita? Ahorita tengo una fundación que se llama Caroyaco, Caro de Carolina, Yacu en lengua quechua, de río, de agua. Además que todas las ayudas las hago por el río. Todo llego a todas partes por el río. Ya estamos en más de 80 comunidades en toda la Amazonía colombiana. Hola, ¿cómo están? Así nació Caroyaco. Desde entonces, hemos incrementado los esfuerzos, sumando voluntarios, entre ellos a Catalina Estrada, artista mundialmente reconocida que ha puesto su arte al servicio de Caroyaco. Pues es que la selva es algo tan impresionante que yo creo que por más que tú te imagines y que te la cuenten y que leas sobre la selva, hasta que no la pises, no te das cuenta de la intensidad de ese lugar. Bueno, entonces para Caro hice estos pañuelos solidarios. La idea era recoger fondos para el proyecto y pues la inspiración era bastante obvia, porque después de ir a la selva, ver la relación que tiene la cultura con los caimanes, con el pirarucú, con el achote.
es como encontrar la belleza en esa cotidianidad de la vida en la selva, como que en cosas tan pequeñas encuentro esa belleza mágica y como tal vez más silenciosa, que no es despampanante, encuentras un montón de maravilla en ese lugar. Entonces aquí hay como muchos elementos de la selva y se forma como ese tejido. Hasta el momento hemos entregado más de 20.000 paquetes escolares a estudiantes de más de 100 comunidades establecidas a lo largo de sus ríos. Bendiciones. Un abrazo bien grande. Con Caroyaco, los estudiantes y las instituciones educativas de la Amazonía seguirán contando con las herramientas necesarias para ampliar su conocimiento, preservar su cultura y cuidar de su territorio, protegiendo así uno de los mayores tesoros naturales y de sabiduría ancestral del planeta para las generaciones futuras. Chona me puaña que kumano chi oreña toro ñanewa naka namatangu te Ese video se lo hicimos con una italiana, Giulia, que me acompañó el año pasado, y ahorita lo están presentando en una exposición donde están los productos de Caroyaco en Alemania, en Leipzig, cerca de Berlín. Es una muestra latinoamericana que se llama El alma de los objetos. Invitaron a Catalina Estrada, que es quien diseña los productos. Ella fue alumna mía cuando yo fui profesora en Bolivariana de fotografía. Y Katy apareció durante la pandemia, que ella quería también apoyar, y fue la que hizo el primer pañuelo de los ticunas. Y este fue el de las ticunas para conseguir herramientas y semillas para darle a las madres, para que sembraran. Y ya luego todos los años me ha hecho más, y ella estuvo en el Amazonas, y pues todos esos productos son de Katy Estrada. Somos una empresa sin ánimo de lucro en Colombia y una organización no gubernamental en Estados Unidos. La gran mayoría pues, de los fondos se consiguen aquí y se mandan para allá, pero en Colombia pues también. Aparte de los kits escolares, también tenemos unos beneficiarios. Marjorie fue una niña del 7 de agosto donde yo viví, prima de los Vázquez. Marjorie recibió su primer kit en el 2012, cuando se pasó para el bachillerato en el internado en Puerto Nariño, siguió recibiendo sus kits, y cuando se fue a graduar, los papás me contactaron. Esta es la mamá, este es el papá, que ella quería estudiar auxiliar de enfermería, pero pues no tenían la plata, que si yo les podía ayudar, por ella haber sido una buena estudiante, porque era una niña muy buena, y con el deseo de regresar a trabajar por sus comunidades en la Amazonía, Caroyaco, entre su red de donantes, consiguió quien la apadrinara para pagarle el estudio en el INEC en Pereira, donde pues, vivió, porque ya este viernes se va a graduar y el martes regresa a Leticia, y ya parece que la contrataron en un barco hospitalario en la Amazonía, con una organización no gubernamental, creo que de Canadá. Así como Marjorie, tenemos a varios beneficiados. Astrid vive en Medellín, que estudia ingeniería ambiental. La Universidad Nacional pues les paga la dormida, el estudio, y yo le pago una parte de la mesada para comidas extras, para estudio, para comprar pues implementos de estudio y para darles para el pasaje en las vacaciones, para que no sé, pues no les dan cómo quedarse, entonces les pago todos los pasajes para que regresen. Lady Gómez es de Mutanacua. Mutanacua es la foto cuando yo hablo, que atrás sale una selva, eso es en el Apaporis. Ella es de allá, está estudiando en Mitú para ser profesora de la primera infancia. Claycy apenas la cogimos este año, se va a graduar ya,
está estudiando psicología en Bogotá. Sofía es una niña que empezó este año, está en Leticia trabajando también docencia, estudiando docencia. Jennifer acaba de empezar este año en Medellín Ingeniería Industrial y pues cada una va con una mesada de valores diferentes dependiendo pues de los requerimientos que necesite. Y Patricia está haciendo una maestría en educación en la Universidad Bolivariana y tiene que ir una semana cada 6 meses, porque durante el semestre es profesora al ladito de Puerto Nariño y en las vacaciones va a Medellín a hacer una semana de educación. Entonces también le damos el pasaje. Y estos son los últimos muchachos que hemos estado estudiando, son de Puerto Arica sobre el río Putumayo, y les ayudé como un mes mientras la Universidad Nacional les daba la dormida, entonces les conseguimos un laptop a los 4, y bueno, allá están los muchachos, mañana llega el alto a Leticia, que, bueno, otra historia, si es que me distraigo. Bueno, ¿cómo apoyar a Carol Yaku? Entonces, pues comprando los productos, tenemos el pareo, las mochilas, los cuadernos y las pañoletas que están en producción. Y donando en las campañas. Este es un ejemplo de una de las campañas anteriores. Yo la campaña la saco más o menos en septiembre. Sí, ahorita en agosto o septiembre la saco. Entonces, pues para eso, quien quiera me da el correo electrónico, yo lo pongo en la lista para que, pues, para que puedan recibir información y el reporte anual de todos los años. Apadrinando un estudiante una mensualidad 50, 100.000 pesos, y yo ya los complemento con otros. Ese fue mi camino hacia la selva, que empezó en un salón de kinder con ustedes. Y para que Carol Yaku pueda seguir llevando las herramientas por los ríos de la Amazonía y acompañando a los estudiantes que quieran continuar en sus estudios, estas son las distintas maneras de donar. Muchas gracias.